Buenas tardes, compañeros, o buenos días, dependiendo cuánto estén viendo esto. Hoy les voy a grabar la clase pues ya sabemos que hay un proceso eleccionario para elegir un nuevo director del CUNORI. Es con el ánimo de fomentar la participación, pues hicimos de esta forma la clase para que ustedes puedan asistir a dicho proceso. Vamos a compartir entonces una presentación para empezar nuestra clase sin más. Hoy vamos a ver el lenguaje no verbal. Oiga usted, para los que teniendo buena vista, no ven, ¿verdad? Veamos por qué. Veamos esta cita de el personaje ficticio Sherlock Holmes, 1892, decía, por las huellas dactilares de un hombre, por las mangas de su abrigo, por sus botas, por las rodillas de sus pantalones, por los callos de sus dedos, por su expresión, por los puños de su camisa, por sus movimientos. Cada una de estas cosas revela fácilmente las intenciones de un hombre. Que todo ello unido no arroje luz sobre el interrogador competente es prácticamente inconcebible, ¿verdad? Es decir, toda la comunicación no verbal nos brinda una serie tremenda de información. Veamos, la comunicación no verbal generalmente mantiene una relación de interdependencia con la comunicación verbal. Es decir, solo para fines de estudio se separan los modos de comunicación, pero en la práctica están unidos, ¿verdad? No pueden separarse. Cada vez que hablamos, subimos las cejas, cerramos los ojos, sonreímos, arrugamos la nariz, arrugamos el ceño, movemos las manos, movemos todo nuestro cuerpo, etcétera, ¿verdad? La comunicación es integral, pero se separa para su estudio. Pero cada vez que hablamos, también nos comunicamos no corporalmente, no verbalmente, sino que con nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces los mensajes verbales siempre tienen más significación que los mensajes verbales, es decir, lo no verbal tiene más significación que lo verbal. ¿Por qué? Porque el lenguaje no verbal no puede mentir, ¿verdad? Nosotros difícilmente podemos fingir un susto. A veces miramos a gente, sobre todo cuando no tienen costumbre de aparecer en la televisión, que sus movimientos son forzados, ¿verdad? No son naturales. Eso nos dice a nosotros, nos envía un mensaje que la persona está fingiendo. Para mentir con efectividad, con el lenguaje no verbal, hay que estudiar, hay que volverse actor. Los actores y fingen, mienten fácilmente y sus movimientos corporales parecieran reales, pero no lo son, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hay que tener mucho cuidado con esto. Los mensajes verbales, no verbales, tienen mucho más significación. Reafirman. Si el movimiento corporal no va acorde con lo que se dice, tenemos que dudar de lo que nos están diciendo, ¿verdad? Usted tiene que saber cómo reacciona una persona en determinado momento y ver si eso se acopla a lo normalmente aceptado de cómo se debe reaccionar en determinadas circunstancias, ¿verdad? En cualquier situación comunicativa, la comunicación no verbal es inevitable, ¿verdad? Es decir, siempre estamos moviendo el cuerpo, comunicando con el cuerpo, ¿verdad? En donde predomina la función expresiva o emotiva sobre la referencial, que es la verbal, ¿verdad? En culturas diferentes hay sistemas no verbales diferentes. Aquí en Occidente nos damos la mano para saludarnos, ¿verdad? Mucho gusto. En Oriente, en el lejano Oriente, pues se dobla el cuerpo por la rodilla para saludar. El lenguaje en algunos aspectos coincide, pero en otros no, ¿verdad? Va a depender mucho de su contexto social, ¿verdad? En qué cultura se encuentra, ¿verdad?
Bien. La comunicación humana entonces se efectúa mediante gestos, posturas, posiciones y distancias relativas que por cualquier otro método, ¿verdad? Si usted mira que dos personas están platicando muy cerca, eso le da un tipo de información. Cada quien tenemos una distancia con la que solemos platicar con los demás, que es casi que lo que alcanza nuestro brazo, ¿verdad? Más cerca nos sentimos invadidos, a menos de que haya una relación amorosa, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces suponemos que dos personas que platican muy juntas, pues mantienen una relación amorosa, ¿verdad? Entonces, esto nos lo da, eso es parte del lenguaje no verbal, ¿verdad? Los gestos, las posturas que yo asumo, ¿verdad? Estoy recto parado, estoy con las manos en la cintura, o estoy con las manos atrás de la nuca. ¿Cómo, verdad? Entonces, tras esta lectura, seguramente que ustedes van a ser más conscientes de sus propias señales no verbales y verán cómo las personas se comunican sin hablar, ¿verdad? La comunicación no verbal es un proceso complejo, oiga usted, que intervienen las personas, el tono de voz. No es lo mismo gritar que decirlo tranquilo, que decirlo calmadamente. Y los movimientos del cuerpo, ¿verdad? El tono de voz es parte del lenguaje no verbal. Y recordemos una de las leyes de la comunicación. Imposible no comunicar. Hagamos lo que hagamos, estamos comunicando siempre. No se puede no comunicar. Y otra cosa importante, nunca se tiene una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Recuerdan ustedes, la primera impresión es la que cuenta, siempre. Ahí es donde usted debe impactar, debe impresionar, debe mostrar lo que es, de lo que es capaz. Pero si usted se equivoca y da una mala impresión, una mala primera impresión, no va a haber tiempo, no va a haber oportunidad de dar una segunda primera impresión. Por eso hay que tener mucho cuidado. La primera impresión es un proceso de percepción de una persona por otra que transcurre en muy poco tiempo. En segundos usted ya tiene la primera impresión de las personas. Y habitualmente no somos conscientes de la emisión ni la recepción de esos tipos de mensajes, pero inmediatamente la primera impresión y nosotros ya tenemos una opinión, ¿verdad? Y hay que ver cómo se conjuga esto. Por ejemplo, el aspecto que yo tengo dice el 55% de lo que yo soy. Oiga usted, aspecto. La apariencia, eso le dice a la persona, eso le da información a la persona en un 55%. Las personas se fijan en la apariencia y sobre todo en la primera impresión, ¿verdad? La forma como habla usted influye en un 38% y solamente en un 7% lo que usted dice verbalmente, ¿verdad? Es lo que menos importa. Importa más tener una buena aspecto, hablar con fluidez y con seguridad, que lo que realmente está diciendo, ¿verdad? El tiempo en que se fragua la primera impresión, según estudios, varía entre 2 y 4 minutos en el encuentro cara a cara y escasos segundos en encuentros telefónicos, ahora que está muy de moda el teléfono, ¿verdad? Y entonces, estas impresiones abarcan 3 campos con muy distinto peso en el conjunto final de la impresión. Y hay una cuarta, que es como escucha uno, que completa el círculo de la comunicación. Vamos a ver, cuanto más sepamos de nosotros, mayores serán nuestras probabilidades de transmitir de forma unívoca nuestra imagen, ¿verdad? Y cuanto más sepamos de los demás, con más exactitud podremos predecir las expectativas que ellos tienen respecto de nosotros y mejor podremos conformar nuestras expresiones
para que nos comprendan, ¿verdad? Ojo con eso. Y veamos esos 4 elementos, componentes de la primera impresión, ¿verdad? ¿Qué aspecto tengo? Lo que ven y la comunicación visual que yo doy. Por ejemplo, lamentablemente, el color de la piel y nuestro estrato social dice mucho de nosotros, ¿verdad? Nadie podrá negar que a los canchitos de ojos azules tienen mejor recepción que los morenitos chaparritos, ¿verdad? También el sexo, la edad, nuestra apariencia, es decir, nuestro biotipo, la postura que adoptamos, el pelo, yo estoy jodido con eso. ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué accesorio tenemos? ¿Tenemos un reloj o no tenemos nada? O llegamos con cadenas de oro gruesísimas y aretones, y, ¿verdad? Olores, ¿a qué olemos? Olemos a limpio, olemos a ajo, olemos a perfume francés, ¿verdad? Nuestras expresiones faciales cuestan mucho. Ando siempre con el ceño fruncido, ando siempre con la boca torcida para abajo, como que estoy muy bravo. El contacto ocular es importantísimo. Si alguien no lo mira a la cara cuando hable, dude de él. Y usted tiene que hacer eso, ver a la gente a la cara, a los ojos, ¿verdad? Nuestros movimientos, que incluye el espacio personal, ¿verdad? La corpulencia, altura, peso, posturas, distancias, objetos. El tacto, la piel, posibles tejidos, posibles contactos, ¿verdad? ¿Cómo hablo? La voz, ¿verdad? Es calmada, es impaciente, es gritón, es mesurado, ¿verdad? En el caso del contacto telefónico se convierte en casi la única fuente de información, la voz. Solo ese tipo de, no podemos ver qué gestos están haciendo, no podemos ver su tono de piel, nada. La única información que tenemos es su voz, ¿verdad? Y con la voz, con los tonos de voz, se tratará de cubrir las lagunas que aportaría lo visual, lo teórico de la primera fase. Y la rapidez con que hablamos, nuestro volumen, tono o altura, la calidad o el timbre, la articulación o dicción. Tenemos problemas de habla. Todo esto impacta en la primera impresión, ¿verdad? También, ¿qué digo? Las palabras, cómo enfoco los asuntos, qué pienso y cómo lo expongo. En lo negativo, términos de relleno, utilizo muchas muletas para hablar, expresiones restrictivas, términos exclusivos, y en lo positivo, un estilo directo y afirmativo, no restrictivo, ¿verdad? Salvo que lo entendamos idóneo. Sin disculpas y sin evasivas, más simple en la sintaxis que por escrito, organizado, coloquial, conciso, animado, breve, puntual, incluso participativo, ¿verdad? ¿Cómo escuchamos? Que es el cuarto elemento, ¿verdad? Hay que aprender a no interrumpir. Eso es vital. Muchos tenemos la costumbre de que cuando alguien está hablando y va a contar una situación que nosotros vivimos también o similar, interrumpimos. Ah, sí, a mí también me pasó, y empiezo a contar yo y el otro se queda a la mitad. Tenemos que respetar al otro, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar y no a interrumpir. Y si nos interrumpen, tenemos que hacernos respetar, ¿verdad? Dar una señal de retorno, decir que sí oímos lo que nos dijeron y que entendemos su mensaje, ¿verdad? Es decir, dar una señal de retorno cuando nos miran, ¿entendió? Mover la cabeza, sí, entiendo, ¿verdad? Está claro. Dar una señal de retorno. Utilizar los términos del locutor al responderles. Él dice, ¿me captó? Usted diga, sí, le capté. ¿Me escuchó? Sí, le escuché.
¿Me entendió? Sí, le entendí. ¿Me explico? Sí, se explicó. Usar los términos que él usa. Eso crea empatía. Y demostrar interés pidiendo aclaración a lo que oímos. Mire, pero me llamó la atención la cosa que dijo sobre tal cosa. Eso es parte del buen escuchar, ¿verdad? Entonces, como síntesis, nos interesa conocer los mecanismos de la primera impresión para utilizar eficazmente esa fuente de información. Tenemos que tener siempre una buena impresión, una buena primera impresión. Saber todo lo que estamos diciendo a los demás para que actúe en nuestro favor. No metamos la pata. Y conocer qué impactos recibimos, por qué reaccionamos de una manera determinada. ¿Por qué me exalté? ¿Por qué grité? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso que me produjo esa reacción, verdad? Todo ello, por supuesto, sin forzar la realidad propia o ajena, con naturalidad expresiva y receptiva, ¿verdad? Las interpretaciones en los dos sentidos de la palabra solo son buenas para los actores y para los obligados a juzgar, no para los demás, ¿verdad? Así es de que cuidado, porque sus movimientos lo delatan. Toda su persona lo delata, aunque permanezca inmóvil, imposible no comunicar. Usted está recto, inmóvil, todo está comunicando algo. El lenguaje corporal, que no es más que todo lo que usted transmite por medio de sus movimientos y sus gestos, delata completamente sus sentimientos o percepción acerca de la persona con la que está interactuando. No miente. Si usted está feliz, su cuerpo lo va a manifestar. Y eso no puede, y usted no puede fingir esa felicidad y mover su cuerpo fingidamente. No, no se puede. Es antinatural, se ve mal. ¿Verdad? Entonces la forma de dar un apretón de manos o el modo de hacer contacto con la mirada es lo que puede decantar un acuerdo. Puede enamorar a otra persona o echar a perder esa irrepetible primera impresión, ¿verdad? ¿Sabía usted que es muy fácil hacerlo de manera inapropiada? Es muy fácil meter la pata. Y cuando se crean una mala impresión, una mala primera impresión, ya no hay vuelta atrás. Ya quedó. Recuerde usted, la primera impresión que tuvo de una persona es la que guarda para toda la vida, ¿verdad? Ha pensado que muchos juicios sobre las personas se hacen en los primeros 5 minutos. 5 minutos le bastan a las personas para hacer juicios sobre uno. Y a veces sin que se haya hablado, sin que se haya mediado palabra. Ya hay juicios, ¿verdad? Entonces obtenemos esas impresiones del lenguaje corporal y se nos quedan grabadas con más fuerza que todo lo que nos comuniquen por medio de la palabra. Oiga, usted se estima que entre un 70% y el 90% de nuestra comunicación es verbal, es no verbal. Y hay otros expertos que dicen que es hasta el 93% y solo un 7% es verbal. Tal vez por eso a veces hay tantos malentendidos por conversaciones telefónicas donde no tenemos la información no verbal, ¿verdad? Y hay muchas personas a las que le incomoda el uso del teléfono por eso, porque no estoy viendo cara a cara, yo veo, se me facilita ver si la persona está mintiendo o no por su lenguaje corporal, cosa que no se puede por teléfono. Entonces, a algunas personas no les gusta, a otras les encanta, pueden mentir mejor, ¿verdad? Aún estando ausente, la forma de organizar, por ejemplo, su espacio, ya sea en su casa, en su trabajo, dice mucho de usted. Un escritorio desarreglado o uno muy arreglado, una cama deshecha, un cuarto con todo hecho, ¿verdad? Así de poderosa es esta comunicación. Se puede saber todo de usted gracias a ella. Cuando conversa con una o varias personas, refleja y envía miles de señales y mensajes a través de su comportamiento, muchos de ellos inconscientemente. Y por eso es que no miente, porque se hace inconscientemente, ¿verdad?
Veamos algunos aspectos del lenguaje no verbal. No vamos a poder ver todos, solo algunos. Quizás si hay clase mañana, el otro sábado, tal vez les envío más información, si es no ver, asincrónica, ¿verdad? Pero la postura nos habla muchísimo de nosotros. Permanece de pie o siéntate, pero no lo dudes, dice un proverbio zen, ¿verdad? Entonces póngase de pie con naturalidad frente al espejo y dígame, ¿qué ve? Véase, póngase frente a un espejo y pregúntese, ¿qué miro? La postura más simple de todas, el estar de pie, perdón, es la postura más simple, estar parado, ¿verdad? Dice mucho de nosotros. Puede decir que estamos enfermos, estamos todos torcidos, ¿verdad? Tenemos problemas de salud. Casi todos tendemos a estar ligeramente encorvados sin estar naturalmente rectos, ¿verdad? Son las posturas que vamos adoptando. Hay quienes exageran, ¿verdad? Se paran rectísimo como un duque o un lord inglés, ¿verdad? El cuerpo dice más de lo que uno se imagina, sobre todo cuando se trata de la confianza en sí mismo. Una postura correcta refleja confianza en sí mismo, o lo contrario, que no tengo confianza en sí mismo. Entonces el lenguaje corporal comprende cientos de mensajes que emitimos desde nuestras acciones, posturas y actitudes físicas en general. Mucha gente tiene un lenguaje corporal que no ayuda a comunicarse con las demás personas, ¿verdad? No ayuda a que les den muestras de simpatía o que se les acerquen siquiera. ¿Sí? Y se convierte en un círculo vicioso, ya que las personas tienen un lenguaje, digamos, se sientan y se encorvan todas y se enconchan, ¿verdad? Se ponen en un ovillo y eso significa que no quiero que nadie se me acerque, ¿verdad? Y efectivamente nadie se les acerca entonces van pensando ellos que de verdad nadie quiere compartir con ellos, nadie los comprende. Y cuando yo me les trato de acercar y los miro así encorvados y todo, mejor no me acerco, pues no le ha de gustar la compañía, ¿verdad? O tal vez yo no me quiero acercar a alguien que evidentemente tiene muchos problemas. Y entonces se convierte en un círculo. Yo me enconcho y la gente no se me acerca, yo pienso que no le caigo bien a nadie, ¿verdad? Se profundiza ese círculo vicioso. Entonces uno tiene que cambiar la actitud corporal, aparecer siempre como amigable, agradable, con alguien con quien los demás se sienten a gusto y desean empezar una plática. Existen algunas, y se puede lograr, existen algunas actitudes en el lenguaje corporal que debemos tratar de evitar. Hay cosas que no tenemos que hacer, por ejemplo, falta de contacto visual. Tenemos que ver a la gente a la cara cuando le hablamos. Gestos nerviosos como juguetear con algo que tengamos en las manos o tamborilear en la mesa, ¿verdad? Con los dedos. Mirar al suelo constantemente, ¿verdad? Hay que levantar la frente, mirar hacia adelante con confianza, hacerse un ovío en la silla o en el sillón, como les decía, ¿verdad? Eso no hay que hacerlo. Y la expresión facial poco amigable. Deje de fruncir el ceño. Sonría, no ande carcajeándose, pero flexione su cara, flexibilícela. Un comunicador, para un comunicador es importantísimo caer bien. Si usted cae bien como comunicador, como periodista, ya tiene la mitad del camino hecho. Pero si cae mal, se le bloquea todo. Entonces deje de fruncir el ceño, deje de estar bravo siempre. Tal vez no lo está, pero lo parece. ¿Verdad? Trabaje usted en su actitud facial. Fíjate que la gente piense que es agradable acercársele. No como la carita del nene que está aquí en esta foto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Veamos lo que sí hay que hacer. Contacto visual todo el tiempo, con todas las personas, ¿verdad?
Por supuesto, no hay que exagerar, porque una mirada con esas clavadas así, ¿verdad? Desequilibra y pone en guardia a la persona a quien se le está viendo. No se trata también de mirarlo así inquisitivamente, ¿verdad? Tranquilidad y suavidad en sus gestos. Cabeza siempre erguida, mirando hacia adelante, con la espalda derecha y los hombros rectos, mirando el panorama delante suyo, siempre hasta adelante, nunca para abajo o para arriba, ¿verdad? Los maestros de meditación Zen indican que debemos llevar la cabeza como si nos estuvieran tirando del pelo de la coronilla. Conmigo sí se fregaron, ¿verdad? Pero así, ¿verdad? Como que lo estuvieran jalando de aquí. Así hay que andar. Porque si la cabeza está en posición correcta, es muy probable que el resto del cuerpo también lo haga. Haga una prueba en el espejo, véase. Trate de verse, tal vez es la primera vez. Va a descubrir muchas cosas. Una expresión entre neutral y feliz en el rostro. Amigable si se quiere, pero tranquila siempre. ¿Verdad? Los gestos, ¿verdad? La sonrisa, por ejemplo, se utiliza generalmente para expresar felicidad, alegría, simpatía, o también para disimular hipócritamente una situación incómoda. Una sonrisa tiene muchos significados, ya lo vimos cuando vimos los signos, ¿verdad? Hay muchos tipos de sonrisas. Cada una tiene un significado especial que depende de lo que la persona sienta en su interior, ¿verdad? Una sonrisa ligera, esas de que apenas se notan, puede expresar inseguridad, duda, falta de confianza. Una sonrisa sencilla pero intensa, es decir, cuando no hay carcajada, pero las comisuras de los labios se levantan mucho y se puede observar los dientes de arriba. Eso da a entender que hay confianza. Significa que la persona está pasando un buen rato agradable. La sonrisa superior es la que transmite un mensaje de satisfacción al ver a alguien o al recibir algo, ¿verdad? Esa sonrisa esta es la sonrisa donde se muestran todos los dientes, ¿verdad? Para los que todavía tienen. Y puede ser más intensa cuando además se cierran los ojos. Expresa felicidad, diversión. Sin embargo, también puede ser utilizada para engañar. Ojo con eso, ¿verdad? Hay que analizar el contexto. Una sonrisa amplia denota mucha alegría y placer. Se acompaña de una mirada estrecha, ¿verdad? Una sonrisa con carcajada incluida es además contagiosa y suele darse cuando las personas están realmente divirtiéndose, ¿verdad? Ojo con las manos en la cara. Eso significa algo muy preciso, ¿verdad? Cuando queremos saber si alguien está mintiendo, ¿verdad? Tenemos que reconocer los gestos de engaño. Reconocer esos gestos puede ser es una habilidad importantísima para el buen comunicador. Usted tiene que saber leer el cuerpo para saber si lo engañan o no. ¿Cuáles son esas señales que delatan al mentiroso? Por ejemplo, las posiciones de las manos en la cara son la base de gestos humanos para engañar, ¿verdad? Cuando vemos, decimos o escuchamos una mentira, a menudo nos tapamos los ojos, la boca o los oídos, ¿verdad? Cuando alguien hace un gesto de llevarse las manos a la cara, puede ser que estén mintiendo. Y los niños lo hacen, ¿verdad? Cuando mienten un niño y lo descubren en la mentira, a veces se tapa la boca. Como que es una reacción del cerebro, como quien dice, eso no se dice, ¿verdad? Entonces, cuando alguien esté hablando con ustedes y de repente diga algo y se tapa la boca, ¿verdad? Para hablar así, es que tal y tal cosa, es muy probable que estén mintiendo. Muy probable que estén mintiendo. Es decir, no siempre que uno se tapa la boca está mintiendo, hay que ver el contexto, ¿verdad? Pero si se tapa la boca cuando habla, está indicando que puede estar engañando, ¿verdad? Taparse la boca es tan obvio entre los adultos y los niños. Si estoy diciendo una mentira, me tapo la boca o me rasco la nariz, que es una forma también de taparse la boca.
Y hay quienes han logrado quitarse ese gesto y solo hacen el movimiento de, digamos, no sé si me miran aquí, ¿verdad? Están así y solo hacen una mentira y levantan la mano, como queriéndose tapar la boca, pero controlan el movimiento. Solo les quedó la intención. Es muy probable que están mintiendo si hacen eso, ¿verdad? Entonces, a veces el gesto se hace tapando la boca, toda la boca, con unos dedos. Es casi señal de que está mintiendo y eso vale también para rascarse la nariz, ¿verdad? Porque eso también tapa la boca. Hay muchos más aspectos sobre el lenguaje corporal, la mirada, el ceño, las piernas, todo eso habla de nosotros. Vea usted cómo se sienta unas personas, especialmente entre las mujeres, ¿verdad? Si se sientan de una forma, dicen algo de ellas, si se sientan de otra, dicen otras cosas. Tal vez nos dé tiempo de hablarlo más adelante. Por el momento, pues aquí terminamos. Espero pasarles la presentación y un texto mucho más amplio de lo que nosotros ya hablamos aquí. Ha sido un gusto saludarlos. Hasta la próxima.